¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast El Arte de Ser. El día de hoy tengo un invitado pues bastante interesante para mí, que ya tiene sus años de que salió de la carrera y todo el rollo. Pero vamos a hablar de una carrera que tiene que tiene variantes y que tiene diferentes nombres en diferentes universidades. Y la idea es profundizar específicamente en esta carrera y contar pues la experiencia en esta carrera y por qué se hace ese enfoque. La carrera se llama Administración Financiera y el invitado es Cuau Páez. ¿Cómo estás, Cuau? Bien, amigo, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo andas, cabrón? Bien, pues aquí muy emocionado de participar en este podcast. Sí. Te mandé por la mañana las preguntas que tomamos de base, entonces pues me voy a arrancar de ahí y vamos dándole hilo a la conversación. La primera pregunta va enfocada justamente como a qué diferencia tiene tu carrera respecto a los nombres parecidos. Hace unos episodios hicimos Finanzas y Banca, que de hecho era en ese momento la carrera mejor pagada. Ahorita ya cambia un poco el rol, pero tiene mucha similitud, güey. ¿En qué diferencia tu carrera de algunas otras que tengan un nombre parecido, güey? Pues sí, mira, básicamente Finanzas y Banca es como el sector que sí es de los mejores pagados. Creo que a veces está entre medicina y esa. Uh-huh. Pero sí, Administración Financiera tiene un poquito más de administración, como su nombre lo dice, un poco más enfocado a no tanto a la parte de administración de banca, sino también de mercados o de mercados financieros o de más enfocado a unas finanzas corporativas que tienes que traer un poco de administración estratégica, administración o planeación financiera, administración pues básica. Entonces le ponen un poquito más de contabilidad, de administración y de finanzas, que al final de cuentas es como el core business, pero es más enfocado a también traer bases de administración. Okay. Y bueno, al final de cuentas sí podrías trabajar en un banco, en una institución financiera, en una casa de bolsa y todo eso, pero digamos que trae el perfil un poco más combinado entre administrativo y financiero. Ok, personalmente, ¿qué perfil te solicitan cuando entras a la universidad? Normalmente te filtran, no sé, de área físico-matemático, perfil administrador o de financiero, el perfil de ciencias de la salud y casi siempre como el de artes, como que sí. Siempre te mandan estas 4 variantes. ¿Qué perfil o qué cualidades crees que tenga que tener la persona que entra a la carrera? O cosas que definitivamente dices, ¿sabes qué? Si no tienes esto, güey, ni lo pienses. No, mira, básicamente tienes que traer una muy buena lógica matemática, un perfil lógico matemático, porque tienes que saber analizar gráficas, saber analizar información, el saber sacar como los puntos muy clave de lo que ves. Si ves un reporte o un informe, pues saber cuáles son los puntos clave, el traer las matemáticas, porque ves estadística, ves probabilidad, ves un poco de cálculo integral, ¿no? Porque se ven los riesgos y pues eso es cálculo integral. Entonces tienes que traer un perfil matemático, lógico, un poco yo diría también verbal, digamos, para poder interpretar y saber explicar, porque muchas cosas son muy técnicas. Entonces cuando tú tienes algún perfil más financiero y tienes que explicarlo a los clientes o explicarlo a alguna otra persona, pues tienes que saber también cómo explicarlo y tú entenderlo. Entonces un perfil un poquito más entre matemático, lógico y también verbal, ¿no? Que tú sepas explicarlo. Al final de cuentas, cuando yo estaba en ese proceso, nos hicieron algunos exámenes y ahí como que salió esa parte de matemáticas. Yo cuando estaba en ese punto de decidir, pues yo me pregunté ¿por qué quiero, sabes? O sea, ¿qué me gusta y qué podría pasarme todo el tiempo hacer sin que me cueste trabajo, sin que se me pase el tiempo, ¿sabes? Y yo me puse a ver que a mí me gustaba mucho leer los periódicos, las noticias, ver las noticias económicas. Me gustaba mucho, por ejemplo, en ese tiempo yo tenía un pequeño negocio de camping, ¿no? ¿Te acordarás? Sí, man. Entonces yo hacía mis Exceles y me podía pasar el tiempo, toda la tarde así haciendo el Excel y acomodándolo y haciendo fórmulas. Entonces yo ya traía un poquito esa base y decía, pues sé que puede combinar el trabajar en Excel y bases de datos, que al final de cuentas es todas las carreras, creo que ahorita terminas usando Excel. Sí, güey. Pero a mí me gustaba eso. Entonces, ¿cómo poder relacionar eso con el saber de noticias, de economía, de finanzas, ¿no? De dinero, de política? Entonces a mí como que me hice esa pregunta de qué me gusta hacer sin que me cueste trabajo. Y al final de cuentas creo que yo estaba entre economía y finanzas. Okay. ¿Qué no tenía economía que la terminaste descartando, güey? Fíjate que estuvo muy chistoso porque cuando yo estaba decidiendo la carrera, la primera que se me vino a la mente fue economía y no finanzas. Okay. Entonces cuando yo estuve viendo qué universidades estaban en economía, me fui primero por el CIDE, que es de las mejores, es el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, que es una parte pública y una parte privada, y me fui también con el ITAM. Okay. Entonces apliqué en ambas y quedé, bueno, en el CIDE pasé el primer filtro, eran 3, pasé nada más el primero. Y en el ITAM sí fue aceptado con beca, pero el costo de vivir en la Ciudad de México, yo pues que estoy en Querétaro,
era un costo para mi familia pues un poco elevado, ¿no? Sí, güey. Y acá yo estaba buscando el hacer la carrera de economía en el TEC de Monterrey, pero era una carrera más enfocada a empresas, una economía empresarial, vaya. Ok. Porque es el perfil del TEC, vaya. No es tanto político ni... Bueno, terminaste estudiando en el TEC, güey. Sí, es que allá voy. O sea, al final de cuentas el ITAM y todas estas universidades que yo quería, pues eran porque traes el perfil para trabajar en un organismo de gobierno, en un Banco de México, en una Secretaría de Hacienda, Eso a mí me llamaba mucho la atención, en un organismo como la OCDE, todo eso. Okay. ¿No? Entonces era lo que a mí me llamaba la atención originalmente, que fue la primera, digamos, forma en la que yo relacioné esas dos cosas que me gustaban, el saber de cosas económicas y el trabajar en bases de datos, ¿no? Cuando yo estaba haciendo este proceso, entonces apliqué mejor por el TEC de Monterrey para después hacer el tronco común en Querétaro y irme a Monterrey, que es donde estaba la carrera de economía empresarial. Pero cuando ya entré al TEC de Monterrey, me enamoró más finanzas porque tienes mucho más área de trabajo, tienes más campo laboral. Puedes manejar economía y también finanzas, que digo, la economía pues es muy, muy amplia, pero puedes especializarte, puedes ir como indagando un poquito más en economía si es lo que te gusta, pero tienes más campo laboral como de finanzas, ¿no? Sí. Entonces fue lo que me terminó enamorando y pues terminé ya la carrera. Ya nunca me fui a Monterrey a terminar economía empresarial, sí. Ya me quedé en finanzas y la verdad es que no me arrepiento, o sea, me encantó. Algo bien padre que pasa y muchas veces crees que determina, pues sí, la carrera en la que entras. He escuchado varias veces... Yo pensaba cambiarme de la carrera o entré nada más para aventarme el tronco común y de aquí migrar a la carrera que realmente yo quería. Pero finalmente te das cuenta que lo que necesitabas, ese otro complemento, lo puedes encontrar en un curso, lo puedes encontrar en una masterclass, lo puedes encontrar ahorita con tanta cercanía que tienes de cursos. Por ejemplo, LinkedIn está asociado con Microsoft para dar cursos certificados. Sí. Entonces lo puedes tomar en línea y a veces tiene un costo. Y lo padre es que cuando ya trabajas en una empresa y quieres complementarlo, muchas veces te lo pagan porque pues claro, te da un skill más, ¿no? En la lista. Claro. Entonces esa parte también es bien interesante porque no tienes que tampoco... Pues gastas tu tiempo, obviamente. O lo aprovechas, lo inviertes, pero el costo económico no lo haces tú. Entonces esa parte está bien chida. ¿Te pasó en algo similar con economía? Sí, de hecho yo aproveché, estaba en finanzas, pero hice una concentración en economía cuando me fui de intercambio y ahí tomé varias materias de economía. Y entonces digamos que satisfice esa parte de saber querer de economía porque llevé macroeconomía, microeconomía, economía política, que también es muy interesante. Y ya como que ahí, pues digo, no, ahorita no me estoy enfocando en nada en economía en mi trabajo, pero sí tienes que saber de variables económicas, de cómo va a impactar el tipo de cambio, de cómo impacta la inflación, ¿no? Entonces, eso te da por lo menos una base tanto para poder interpretar estados financieros, mercados financieros, que traigas la base de economía. Entonces, sí, creo que es importante, pero pues al final de cuentas yo le encontré más campo a las finanzas. Y eso complementarlo con economía, que no me costó porque fueron materias tópicos, o sea que no todo tú eliges qué tomar. Uh-huh. Y al final de cuentas como que sí salí con esa base también de economía y me gustó, la verdad es que no me arrepiento. Sí, de hecho aquí traigo en mis apuntes la cuestión de tópicos, justamente porque el TEC de Monterrey es esta universidad que te permite elegir tópicos durante tu proceso de carrera, que son como materias... ¿Cómo puedes llamarlas? Como opcionales, yo diría. Opcionales. O sea, tienes una cartera de materias que tú puedes ir definiendo, pues justamente a qué te quieres como enfocar o a qué perfil quieres salir y entonces dedicarte. Pues hay materias, por ejemplo, si tú eres financiero, a lo mejor te puedes ir a un poco a ingeniería como para ver ingeniería financiera, sí, que también es interesante. Y que lo chido es que no son materias, no son opcionales como desarrollo humano o cosas que la gente dice, son de relleno. Son materias muy serias y que sí te perfilan bien cañón, sí, para claro, eso. O sea, porque consideren la gente que quiere complementar sus carreras y que vea tópicos y que pueda tomarlos de cierta manera. Eso es bien interesante para elegir una universidad correctamente. Sí, también yo creo que cuando tú estás en esa parte de elegir, no te das cuenta de estas oportunidades que te ofrecen las universidades, que puedes tú a lo mejor complementar. Si dices, me gusta esta y esta, ver la manera de complementarlos, no te lo ofrecen desde un principio, porque sí, obviamente quieren que te quedes en una carrera, ¿no? Pero creo que estas oportunidades de cursos, por ejemplo, o de cosas tú por fuera que puedas aprender es muy, muy valioso, porque al final de cuentas sales con esas skills de más, ¿no? Sí, bueno, aquí el TEC te lo ofrece como materia, claro, pero si los puedes tomar por afuera, también no cerrarte solamente exclusivamente esa universidad porque te lo ofrece. Yo creo que bastantes lo ofrecen. Y si no, también está la alternativa de ir con algún profe y de, oye, profe, pues yo ocupo este curso o me gustaría aprender de esto. Y también hay mucha apertura de los profes, sí,
para orientarte en ese sentido, ¿no? Sobre todo cuando te ven con interés, o sea, Sí. si te ven que tú te gusta aprender, quieres saber más de algún tema, pues hasta te recomiendan cursos, libros. Yo tenía un profesor que hasta me regaló un libro, ¿no? Como para que yo me diera cuenta si de verdad me interesaba eso. Ya después lo leí, como que es igual logré entender un poquito más y ya hasta ahí, digamos, llegué. Pero bueno, te dan esa apertura de que tú puedas conocer más, pues obviamente si estás interesado. Sí, güey. ¿Cuánto dura la carrera? Contando estos tópicos, porque podrían pensar que los tópicos son como algo extra, pero en sí, ¿cuánto dura tu carrera? Los tópicos son materias incluidas en tu semestre normalmente. Sí, son incluidas todas. De hecho, los últimos semestres tienes varias materias de tópico, entonces ahí se van contando. Esta carrera dura 4 años y medio, si lo haces todo bien. Yo me aventé 5 años, tuve un problema de salud, entonces no me pude aventar los 4 años y medio que estaba, entonces me aventé un semestre más, que tampoco me arrepiento porque creo que salí perfectamente. Y al final de cuentas cumplí en tiempo, digamos, y me dio tiempo también de trabajar y de ya hacer prácticas. Porque si sales de 4 y medio, a lo mejor metes todas las materias en todos los semestres y no tienes mucho tiempo de hacer otra cosa. Yo no me arrepiento de aquí porque al final de cuentas me dio tiempo del último los últimos 2 semestres de trabajar. Sí. Entonces eso está bien para que si dices al final de cuentas me voy a retrasar un poco, pues puedas aprovechar ese tiempo en algo valioso como es ya hacer prácticas o tener experiencia para que ya no salgas de cero. Sí, esa parte está bien interesante y yo la vivo personalmente, bueno, la viví en su momento bien cañón, que es echarte todas tus materias en línea y querer salir justamente como debes de ser. Me pasó, pero te topas con esta parte de que llegas al área laboral y pues ¿cuál es tu experiencia? Y tu experiencia es 0 proyectos en la escuela. Claro. Que al final de cuentas pues sí tienen un impacto y sí tuviste un cierto conocimiento, pero lo que quiere la gente es que tengas experiencia en laboral. Entonces eso cuenta mucho más. O sea, el hecho de que tú puedes decir, ¿sabes qué? O le puedan marcar al gerente con el que estuviste o a una referencia de empresa y que digan, sí, el güey trabajó aquí sin problemas. Eso vale más que los proyectos que pudiste haber hecho. Entonces, no sé, yo sí recomendaría totalmente que la gente considere trabajar desde mucho tiempo antes. Si pueden, sí, claro. Obviamente te digo, hay veces que ya no la misma, por querer terminar en tiempo, digo, es lo ideal, pero esa parte la perderías de trabajar. En algunas universidades yo sé que te piden que algunas materias te cuentan la experiencia laboral. Entonces pasas la materia, digamos, o está ya contemplado esa materia que trabajes, ¿no? Eso está muy bien también. Sí. En algunas otras no, entonces pues tienes que buscarte tú mismo el tiempo para trabajar y tener esa experiencia y no salir de cero. Sí, güey. Porque sí es valioso. ¿Cómo fue el proceso de elección de carrera en tu caso? ¿Saliste luego de prepa? Lo digo en el sentido de que muchas prepas te clasifican en áreas como comentábamos ahorita y el proceso para brincar a universidad es casi o un poquito más fácil porque ya estás como en esa área. ¿Y cómo te pasó a ti? ¿Y cómo lo recomendarías para la gente que esté interesada probablemente desde prepa seleccionar como esa línea? ¿Y qué tanto recomiendas tomar un año sabático? Si pudieses regresar el tiempo a tomar un año sabático, 6 meses, entrar a otra carrera y salirte, no sé, o incluso considerar economía, ¿qué recomendarías tú y cómo fue tu proceso? Fíjate que acá no te clasifican por áreas. Creo que es muy valioso eso porque desde la prepa o desde los últimos semestres de prepa tú te vas dando cuenta si de verdad te gusta esa área, ¿no? O ese tipo de carreras. Sí. Acá no te hacen eso. Yo también estaba en la prepa del TEC, pero sí lo que te hacen es varios exámenes y cursos como para ir perfilándote cuáles son tus habilidades. Yo, por ejemplo, te digo, en este tipo de exámenes salí con el perfil matemático, el perfil igual lógico, un poquito del perfil, no se llama verbal, pero es algo así como verbal, y de informática, ¿no? Entonces, más o menos salí pues ahí más o menos arriba del promedio, entonces como que sí iba guiándome contra lo que yo había estado reflexionando de decir, qué me gusta hacer. Yo, los que seguramente me conocieron en la prepa sabían que yo me ponía a leer los periódicos literal y me decían, güey, eres un ñoño. Sí. Me gustaba leer y de verdad informarme en ese tiempo. También algo que me ayudó y que creo que es un buen consejo es darte cuenta del contexto que está sucediendo a tu alrededor. A mí me tocó, por desgracia, la crisis del 2009 de la económica, entonces para mí era todo eso muy fresco y yo quería saber por qué, y entonces eso me motivaba a aprender. Entonces eso me hizo que yo me decidiera por finanzas. Entonces el darte cuenta del contexto o de lo que está sucediendo a tu alrededor ahorita, las bitcoins y la crisis y la política, todo eso tipo de cosas te puede ayudar a darte cuenta qué es de verdad lo que te interesa. A mí en ese tiempo pues estaba eso, tenía clases en prepa de como asuntos como globales y de economía, cosas así, que yo, pues a mí eran las clases que me encantaban. Entonces era cosas que yo sabía que algo así me tenía que dedicar, ¿no? Entonces,
Sí, complementas un poco esa parte de ver el contexto en el que estás ahorita en el mundo, vaya. La parte de tus habilidades o tus fortalezas, ¿no? Si traes un perfil más de medicina o más de matemáticas, lo que sea, más lo que te gusta hacer que no te puede, o sea, pueden no pagarte por hacer eso. Si juntas esas tres cosas, creo que es valioso. Y yo, por ejemplo, cuando fui saliendo que el perfil lo traía matemático y me gustaba pues el Excel y las matemáticas y eso, pues dije, no voy tan perdido, sí. ¿Sabes? Yo no hubiera tomado un año sabático. Pero no creo que esté tan mal. O sea, si mis hijos, por ejemplo, me dijeran, quiero un año sabático, yo creo que a esa edad estamos muy chavos, muy maduros todavía para decidir. Y la verdad es que te lo pintan como que es la decisión más importante de tu vida. Cuando tengo amigos que estudiaron finanzas y son influencers, se dedican a vender, o sea, ni siquiera se dedican a algo de finanzas. Sí, y no es porque tú lo que vayas a elegir ya sea para toda la vida, ¿sabes? O que a lo mejor sí son de finanzas, pero ya están en una área mucho más diferente, ¿sabes? O ahí tengo una compañera que estudia biotecnología y está en finanzas. O sea, al final de cuentas, es una decisión que sí es importante, pero que no está, yo no lo vería mal que te tomes un año sabático justo para, si yo lo único que diría es, ese año sabático úsalo en algo que te ayude a conocerte, no que pues estés nada más ahí tirando hueva, porque al final de cuentas no te va a servir, sino que a lo mejor si necesitas ir a conocer o a trabajar a algún lado que veas a ver si te gusta esa parte, si no, que si necesitas viajar y conocer algo que quieras conocer más, ahí sí yo digamos que estaría correcto, para que mínimo lo aproveches y digas si me sirvió o no, porque si no, no va a servir de nada. Y entonces ahí ya ese año sabático pues lo aprovechas para ya traer un poquito de experiencia, ya saber qué es lo que sí quieres, qué es lo que no. Y al final de cuentas no terminar diciendo es que porque estoy aquí, ¿no? Y no me gusta esta carrera. Que también es válido. Yo no digo que no, porque pues no vas a estar en algo que no te gusta, ¿no? Pero muchas veces estamos muy chavos para decidir en ese momento de nuestras vidas qué queremos hacer para toda la vida. Claro, güey. Que no es para toda la vida, pero pues en ese momento lo piensas así y dices, güey, voy a perder 4 o 5 años de mi vida en una carrera que al final no me va a gustar o no me voy a dedicar. Sí. También eso es valioso, ¿no? Hay cosas bien importantes como el encontrar skills base en ti. Yo veo siempre la resolución de problemas a hacerlo lo más pequeñito. Entonces, por ejemplo, cuando te hacen estos tests vocacionales y de filtro, te arrojan 1000 opciones, güey. Literal te arrojan que eres buenísimo para todo y siempre tienes cierto perfil de salud, siempre tienes cierto perfil de artes, siempre tienes cierto perfil. Por ejemplo, tú tenías la parte matemática, pero ¿por qué no decantarte por una ingeniería, güey? Tú tenías la ventaja de que toda la parte del entorno social te influía tanto que pues probablemente descartaste por automático alguna ingeniería que también te solicita ese perfil ingenieril, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que entre menos posibilidades haya en la mesa es más fácil elegir para ti. O sea, porque si te dicen, ¿sabes que eres bueno para 10 cosas? Puedes elegir 120 carreras. Entonces, como de, no mames. Sí, ¿cómo voy a elegir una? Entonces, es básico como reducir el problema siempre a lo más pequeño. Y justamente esa parte nos enfocamos en hacer en disrupción. Que es, te hacemos tus pruebas, te hacemos tu evaluación. Lo más pequeño posible, reducirlo a 2 o 3 cosas que sean determinantes en tu vida en ese momento que realmente eres, porque eso te motiva justamente, como tú decías, a poder seguir y a que sea como tu motorcito a seguir adelante y poder conectarlas entre sí. Lo padre es que aparentemente esas cosas pueden no relacionarse, o sea, ¿cómo relacionas los números con noticias? Pues probablemente no haya una relación aparente, ¿no? Pero si indagas un poquito más y eres más preciso y encuentras esas conexiones entre esas dos cosas, eres una persona única y tienes un perfil mucho más especial y tienes un campo muy reducido y por eso tu posibilidad de brillar es mucho más grande que si te hubiera sido cualquier otra de las posibilidades, que todos también tienen esas básicas. Y es que yo creo que lo importante es combinar esos tipos de, o sea, tanto saber cuál que te gusta, en qué eres bueno y a lo mejor tu entorno, ¿no? ¿Qué es lo que y enfocamos también mucho esta parte de las preguntas básicas que tienes que hacerte siempre en la vida, el qué soy, en dónde estoy, qué quiero. O sea, nos enfocamos mucho esa parte filosófica de reforzarle esa edad que tiene la ventaja de que está adaptada a esa edad. Entonces no es como que ahorita te vamos a hablar de posturas monistas y dualistas y que tienes que partir de eso, ¿no? Te lo aterrizamos a lo que tienes ahorita para que tú generes esa conciencia. Te damos 2 o 3 herramientas y con eso te aseguramos que puedes brillar tu talento, lo cual te da una potencia enorme. En lugar de darte 120 opciones para escoger, te damos 2 y con esto casi te aseguramos que eres una persona exitosa. Entonces esa parte está bien interesante y es considerar muchísimas variables y nada más detectar las más firmes, güey. Esa parte está bien chida.
Eso está padre porque sí te da cuenta, te da idea de a esa edad de en qué eres bueno, qué te gusta hacer, por qué eres así, cómo has llegado a donde estás, que eso no te lo preguntas, o sea, no te das cuenta a esa edad a veces, o por qué llegaste a donde estás, ¿no? Sí. O a lo mejor qué es lo que te gusta, porque la prepa creo yo es para conocer de todo, para que tú te definas qué te gusta, pero pues tienes tantas opciones, no te conoces tú, a veces tienes problemas familiares, problemas personales que dices, no me voy a enfocar ahorita, o no tengo tiempo, o no puedo enfocarme en algo para ver qué quiero hacer toda mi vida, cuando no tengo esas bases que ustedes les ofrecen. Está padrísimo. Que de hecho esta parte filosófica nace de que la educación no es como la solución al problema de educación en México, que mucha gente dice, no, hay que educar a nuestra sociedad, etcétera. Entonces es difícil que una persona con problemas en casa tenga una educación de calidad porque justamente no va a estar pensando en la clase, va a estar pensando en su problema. Claro. Entonces primero nos enfocamos en resolver esos problemas, desenredar esos nudos para que la información que entre pueda entrar lo más limpio posible y que no se contamine. Entonces esa parte filosófica y cultural tiene un peso impresionantemente grande en el proceso de elección de carrera que nosotros consideramos en este caso, güey. Es valiosísimo eso, porque los chavos en ese tiempo, en esos momentos están atribullados de tantas cosas que si tú los limpias y les dices, a ver, no te preocupes, todo va a estar bien, enfócate en algo, yo creo que eso es valiosísimo. Exacto, güey. Bueno, regresando un poquito a la carrera, ¿qué tanta información tenías? Suponiendo que en este caso tenías como dos opciones, que era economía y la parte de administración financiera. Te metiste a la página de la universidad, viste las materias, viste 2 o 3 que te gustaban y dijiste ¿quieres? ¿O cómo fue ese proceso de filtrar la carrera, güey? Sí, primero, pues te digo, hicimos estos tests, entonces ya yo más o menos tenía el perfil. Después de eso, yo estuve investigando en las páginas y también yo me metí, por ejemplo, a los rankings de pues de universidades y de carreras, que desde ese tiempo pues ya existían y son como muy populares. Entonces empecé a ver también como, porque pues cuando tú llegas y dices, ¿quieres estudiar artes? Te van a decir, güey, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, no es porque esté mal, pero yo digo que si tú tienes una pasión, pues no te vas a morir de hambre. Al final de cuentas lo vas a hacer lo mejor que puedas y vas a ser el mejor y lo van a pagar. Pero al final de cuentas yo quería pues también eso de como tener ese soporte de sentirme yo confiable, de que eligiera la carrera que a lo mejor sí pudiera encontrar un área de laboral. Entonces me metí a ver eso. Me metí a ver también las páginas de las universidades que yo quería. Ya te decía, el CIDE, el ITAM, el TEC de Monterrey también. Traían y ahí se veía muy claro los perfiles, un perfil más político, un perfil más empresarial, un perfil más de investigación que era el CIDE, ¿no? De que generar políticas públicas, de generar a lo mejor trabajar en organismos públicos y acá por este lado pues el más empresarial, ¿no? Entonces me metí a buscar, primero yo tenía un tutor que nos ayudaba como a filtrar y como a cuestionarte. Él me decía, yo le dije, pues salí para esto y me interesa finanzas o economía. Y me dijo así como, ¿y por qué quieres estudiar economía? Entonces me cuestionó y me dijo, y le decía, no, pues porque quiero a lo mejor pues encontrar soluciones para, pues la economía es mucho social. Sí. Es mucho de generar condiciones para que se generen empleos, para que no haya pobreza, entonces es mucho más social. Finanzas es mucho más empresarial y de dinero. Me decía, pero a ver, ¿por qué quieres? No, pues quiero poder encontrar a lo mejor proyecciones, y me decía, pues las proyecciones nunca son correctas, o sea, siempre te equivocas, y entonces como que te cuestionaba, y sí me ayudó a pensar y decir, pues, ¿por qué quiero, no? Entonces le decía, pues yo, o sea, mientras más información tengas, mejor decisiones vas a tomar, o sea, al final de cuentas no le vas a atinar al numerito de la inflación, al numerito de la acción, al numerito de las ventas, o lo que sea, pero pues entre más tengas y más conozcas y más investigues, más fácil o más cerca te vas a llegar. Entonces como que ya ahí me hizo cuestionarme un poco. Después yo platiqué con un maestro que es economista, un doctor de ahí, maestro también del TEC de Monterrey, que sus clases son así como wow, de que te queda, o sea, te cuenta la economía de una forma tan fácil y tan interesante que te quedas embobado. Entonces ese fue el profesor que te digo que me regaló un libro para que yo me investigara y leyera y me dijo, economía es una materia, es una carrera complicada. Es literal casi del nivel de una medicina, porque tienes que investigar, tienes que leer muchísimos libros. Entonces, ve si te gusta. Me ayudó a conocer. Yo cuando entré a administración financiera platiqué también con la directora de carrera. Me dio también como el perfil, platiqué con ella sobre las materias, platiqué con ella sobre qué áreas laborales tenía posibles. Entonces, platiqué, digamos, con cada uno de esas áreas, para yo también, pues, digamos, tener más información y tomar la mejor decisión. Entonces, pues investigué aparte en internet en las páginas de las universidades, investigué pues con los profesores,
Nunca yo platiqué con algún egresado, pero creo que es muy valioso. Si pudieran tener la oportunidad, creo que es muy válido, porque pues ya te dice en realidad con qué estás. Creo que este podcast, pues ya que hablas con los egresados, escuchar un podcast sobre carreras universitarias puede ser aquí un buen sí, ¿sabes? O sea, esta parte sí me gusta o no me gusta. Entonces aquí ya un podcast como este pues te ayudaría más. Eso fue lo que yo más o menos hice. Sí, esa parte es bien interesante. Yo justamente lo que vi y la primera referencia que tomé fue buscar las carreras mejores pagadas y de ahí basar mi decisión. Digo, no sé si fue correcto o no. Yo actualmente creo que no, pero pues en ese momento me hacía mucho sentido y lo tomé. Hay una fuente muy confiable que es la página del IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, que justamente ahorita sacó las 10 carreras mejores pagadas del 2021, que te decía referencia sobre la carrera de finanzas y banca. En 2020 fue la mejor pagada, y la segunda medicina, y para 2021 fue medicina primero y luego finanzas y banca. Siempre están ahí, sí. Tomar esto como referencia puede ser bastante posible y es bastante válido. El IMCO en la página precisamente te arroja mucho más estadísticas que solo eso. Estadísticas como qué porcentaje de personas estudian en universidad pública, cuántas en privada, qué tanto retorno tiene en universidad pública, cuántas en privada, qué género. Te da muchas estadísticas que probablemente te ayuden o son más variables para influir tomar una en tu decisión. Entonces no solo las 10 mejores pagadas es válido. Si crees que para ti te hace sentido esa sola estadística, está bien, pero también hay más ahí que puedas considerar. La página del IMCO es una página de gobierno, entonces está... Es un instituto, una asociación civil. Sí, y muchas estadísticas están guiadas de INEGI y ahorita de las encuestas de INEGI, que ahora son recientes, se hicieron el año pasado, entonces están fresquitas. La encuesta nacional de ocupación y empleo, ¿no? Entonces de ahí se jalan toda esta información y pues ahorita está fresca. El año pasado fue la encuesta de INEGI a nivel nacional, entonces pues les puede dar una gran referencia a estas alturas del partido. Sí, también hay otras fuentes. Por ejemplo, yo también me recuerdo ahorita de periódicos como el Universal o el Reforma. Creo que también hace encuestas sobre carreras y sobre universidades. Hay unas más internacionales que también te dicen sobre universidades públicas internacionales, como para que te des cuenta de lo que se está moviendo en el mundo, no nomás en México. Entonces hay muchas fuentes de información para que tú valides eso que tú a lo mejor te interesa. Claro, güey. Volviendo otra vez un poco a la carrera de tus materias que tenías, que ya habías elegido y ya seleccionaste previamente con toda esta investigación que hiciste, güey. ¿Cuál materia se te hizo como más difícil o de la que tengas fresca ahorita la más fácil? ¿Y por qué, güey? Muchas veces hemos platicado aquí la cuestión de qué tanto influyen los profes en esa materia, güey, que tenías una expectativa enorme y al final de cuentas no cumplió, que tenías baja expectativa, el que el profe fue extraordinariamente bueno, que hasta te regaló un libro sobre eso, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue la cuestión de las materias? Platícanos un poco para la gente que esté interesado mucho en esta carrera y que quiere ver un poco o conocer un poco de las materias de la carrera de administración financiera. Mira, la carrera lleva, te digo, el perfil un poco de conta, de administración y de finanzas. Hay materias, por ejemplo, pues vas lo básico, desde administración, derecho, contabilidad, hasta costos, por ejemplo. Ves también finanzas, pero ya ves las finanzas a lo mejor desde el mercado de deuda, mercado de capitales. Ves econometría, que es desarrollar modelos para predecir cosas, digamos, predecir variables. Ves la parte de evaluación de proyectos, ¿no? De inversión. Ves la parte de finanzas corporativas, finanzas internacionales, cuando tienes que manejar operaciones en varios países o con diferentes tipos de cambio. Ves la parte de soluciones como tecnológicas, por ejemplo, todo lo que puedes manejar con bases de datos, todo eso. Y la verdad es que sí, o sea, está completa. Te diría que a lo mejor, digo, no por como decir que nunca batallé, porque sí batallé. Yo creo que de las que más batallé yo, y también tiene que ver con el profesor, como dices, fue evaluación de proyectos y finanzas corporativas. El profesor era muy estricto, pero muy retador al final de cuentas. Y yo creo que es por eso que a lo mejor me gusta tanto esa parte de evaluación de proyectos, porque al final de cuentas el profesor fue tan retador. Sí, no recuerdo que me haya ido tan bien en su materia, pero al final de cuentas me ayudó a aprender muchísimo, ¿no? Otras materias, por ejemplo, como una administración o algo así, pues a mí se me hacían más fáciles porque son más sencillas. Una, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se llama, pero es relacionada a bases de datos y manejo de programas de bases de datos. Entonces eso, por ejemplo, te ayuda. También está más o menos sencilla porque al final de cuentas es algo que ya sabes, nada más lo aplicas en el software, ¿no? Pero el conocer, por ejemplo, llevé economía, microeconomía, macroeconomía. Entonces esas materias
eran también muy, muy interesantes que a mí se me hacían y que me gustaban muchísimo, que también tenías que entender y leer la base. Pero yo creo que estas materias de administración de evaluación de proyectos y de finanzas corporativas, finanzas internacionales, esas son como las que más me costaron, pero son las que más me gustaron al final, justo por la manera en cómo la daba el profesor. Hay una parte que ahorita comentas, güey, y estaba justamente apuntando, y hablaste un poco de la tecnología y la cuestión de software. Y yo tenía esta pregunta como... He estado pensando mucho justamente estos estos días, sobre carreras que en un futuro se puedan ver afectadas por la automatización, güey. Y todo esto viene porque escuché un podcast sobre un güey que hablaba sobre la discapacidad y que probablemente en un futuro los trabajos que puedan ser Échale, güey, no hay pedo. Los trabajos que puedan ser sustituidos en un futuro, a las personas que van a sustituir van a ser personas discapacitadas, ¿sí me entiendes? Entonces ahorita desde algún punto te miras como discapacitado, pero en un futuro tú también vas a hacerlo, güey, porque tu trabajo va a ser reemplazable, ¿sí me entiendes? En ese sentido, y hablando ya de software, de simulación, de cosas que ves en tu carrera y bases de datos que metes a un programa y te hacen toda la ejecución, ¿cómo ves tú esta parte de automatización, de tecnología que puede proyectar cierto límite para tu carrera? O sea, que esté topada 10 años y que en 10 años un software pueda hacer lo que tú haces en tu trabajo, güey. Fíjate que eso es muy interesante porque ya sucede. O sea, muchas cosas de las que podemos hacer ahora con las computadoras, bueno, en la parte de finanzas, antes se hacían manuales o se hacían, pues no tenías una estación de Bloomberg que te decía gráficas en tiempo real de las acciones, o sea, no lo tenías, y antes era investigar, y tú te imaginarás a lo mejor las películas de antes donde estaban los corredores de bolsa gritando, y ahorita ya no sucede, ya no existe eso. Sí. Ya es todo en línea, entonces eso lo ha ido reemplazando. Ya hay muchos menos corredores de bolsa gracias a eso. Creo que lo clave ahí no es que, porque la tecnología nos va a alcanzar a todos. Sí. Pero siempre va a tener que haber alguna persona que tome una decisión, ¿no? A lo mejor la máquina puede darte las variables y decirte estas son las 4 mejores decisiones, y a lo mejor la mejor es esta, pero que tú la tomes ya es otra cosa, y a lo mejor que tú también tú puedas manejar esas maquinarias para que te den la información correcta. Cuando a una máquina le metes basura, te va a dar basura. Sí. O sea, si a lo mejor la información que estás generando en el sistema no es correcta, pues no te va a ayudar en nada, no te va a ayudar a tomar decisiones. Y creo que cuando hay un libro muy bueno de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, que justo habla de eso, que es de cómo los trabajos se van a ir siendo sustituidos por máquinas y por softwares y por todo eso. Sí. En finanzas, por ejemplo, sucede que las computadoras, pues ahora ya, pues yo digo que qué bueno que ya nos hacen el trabajo mucho más fácil, pero siempre hay un componente humano que va a ser necesario. Entonces nada más es cuestión de tú encontrar dónde tú puedes desarrollarte para que no seas reemplazable, digamos. Y a lo mejor jugar también eso a tu favor, de saber que tú puedes desarrollar softwares y puedes desarrollar máquinas y puedes hacer que hagan el trabajo de otras personas. Claro. Entonces es como darle la vuelta en lugar de que a lo mejor te reemplacen a ti, tú puedes reemplazar a una máquina o un software con algún otro programa, algún otro software, para que ese software sea mucho mejor, de mucho mejores soluciones, de más opciones, más respuestas. Entonces tú darle la vuelta a eso. Entonces siempre si te pones de lado donde tú puedes aportar más que del que te pueden quitar, porque por ejemplo la contabilidad antes se hacían en unos libros así gigantes, seguramente has escuchado, sí, y se hacían a mano. Entonces, por ejemplo, contabilidad pues ya es reemplazable por máquinas, pero sigue habiendo personas que lo siguen operando. Si no hubiera personas, no. O sea, hay gente que pues a lo mejor nunca va a poder ser reemplazada en la cuestión de manejar o de pensar o de desarrollar o de tomar decisiones. O sea, al final de cuentas, pues no le puedes dejar todo eso a las máquinas. Entonces, solamente saber dónde colocarte y a qué especializarte para que puedas seguir siendo, digamos, o tener trabajo o área laboral. Esa parte me llama mucho la atención y qué bueno que tocas el tema de los contadores, porque justamente estaba viendo que ya puedes meter en un ERP tus ingresos, tus egresos, te hace tu balance, hay programas que te hacen tus facturas, entonces todo eso está automatizado. De hecho, quiero hacer el episodio de contas, si hay algún conte interesado en escuchando este podcast o alguien que crean que pueda estar chido este debate o este episodio, pues contáctenos. Pero esa parte justamente con el área de conta lo he pensado mucho, y con el área de finanzas también, incluso en mi carrera de ingeniería, dices, ¿sabes qué?
todo puede ser automatizado, eso puede ser eficiente, o sea, se puede hacer eficiente a la vez que pasa, corre y se hace más eficiente, corre y se vuelve a ser más eficiente, ya no necesita tanto la mano de que alguien le esté picando, pero sí, al final de cuentas todos los procesos son humanos y sí tiene que haber esa decisión consciente. Por ejemplo, decía, no me acuerdo dónde escuchaba que un güey decía, güey, el gobierno puede ser un robot, y sí, pero, o sea, a ti te va a decir que te conviene robarle el petróleo a los Emiratos Árabes porque es más eficiente para ti, pero eso va a causar una guerra, entonces ahí tiene que haber una persona humana que evite la guerra, porque claro, la máquina va a hacer una guerra, ¿sabes? Sí, sí. Entonces sí es bastante interesante que esté la mano humana detrás y que tu trabajo, o que tú como embajador de esta carrera determines dónde está la importancia de tu trabajo humanamente, más allá de tus conocimientos, tus habilidades, dónde está la diferencia entre la máquina y tú, güey. Creo que ahí radica mucho eso. ¿Sabes otra cosa muy interesante de finanzas? Justamente que todo el dinero es emoción. O sea, si tú lo ves, o sea, no sé si han escuchado de eso, pero el dinero es emoción. Como tú veas el dinero emocionalmente es como lo manejas. Y si a lo mejor te falta el dinero es porque no digo que generalicemos, pero las acciones, por ejemplo, que suban o bajen o que pierdas dinero son emociones, es miedo, es emoción, es excitación. Decir, es que estoy ganando y entonces compro más, o sí, estoy perdiendo y tengo que vender. Cuando ahora que pasó lo de Ronaldo, que quitó lo de las botellas de coca. Bueno, para la gente que está escuchando esto en el 2028, güey. Un patrocinador de la Eurocopa y había 2 Coca-Colas enfrente de una rueda de prensa de Cristiano Ronaldo y quita las Coca-Colas, pone una botella de agua y cómo se comportan las acciones. Las acciones cayeron $4,000 millones en ese momento. Mames. Y digo, no es algo que a lo mejor le haya afectado en ese momento a Coca, le va a afectar en un futuro, pero eso es una emoción de decir, güey, seguramente, pues es lógico que la Coca-Cola no es saludable, vaya. Entonces es lógico que un jugador de alto rendimiento prefiere el agua que la Coca, ¿sabes? Y que en unas competiciones como de fútbol, como de todos esos deportes que son, digamos, saludables, pues que haya patrocinadores como Heineken, como Coca, que pues no son, digamos, lo más saludable. Sí. Es lógico. Entonces eso es una emoción de decir, sí, cierto, tenemos que migrar hacia eso, a que los patrocinadores y a lo mejor las empresas que soportan eso sean congruentes con lo que hay, ¿sabes? Aquí como estamos en un podcast, no hay pedo, Estela, patrocina. Es lo que te iba a decir. El podcast no hay pedo, patrocínanos, Heineken, Estela otra vez, patrocínanos, porfa. Pero sí, güey, es bastante congruente esa parte y pues al final de cuentas imagínate que el fútbol pudiera ser reemplazado por un FIFA, yo creo que se omitiría estas partes emocionales y humanas que te causa el fútbol, que está ajeno. O sea, Cristiano Ronaldo es de los mejores deportistas a nivel mundial y ahí lo ves que no es un robot y que es humano y que dice, ¿sabes qué? Esto no, esto sí, y la gente, el impacto que tiene en esa verdadera... Y eso no va a ser reemplazado por máquinas. Exacto, nunca, güey. O sea, al final de cuentas, ese tipo de cosas que suceden, porque te digo, son emociones, no pueden ser reemplazadas por máquinas. Es totalmente humano, güey. Entonces ahí es donde tenemos que ubicarnos y tener que enfocarnos, creo. Chingón. Platícanos un poco, güey, de tu experiencia universitaria. Hay algo que a mí me encanta, me fascina, que es la vida universitaria. Es una etapa bastante padre, que das un brinco. Para mucha gente es bastante normal ir a una universidad, ver y hacer, porque muchas veces lo han vivido, pero hay personas que llegamos a la universidad en ceros, no sabemos ni dónde está el salón, no sabemos ni cuál es el edificio, aunque la letra del edificio es gigante de 15 metros ahí cuadrados, pero... Platícanos un poco cómo te pasó a ti esta experiencia de llegar a la universidad, a llegar al TEC de Monterrey, que es una universidad con bastante, ¿cómo se llama? Prestigio, güey. Uh-huh. Que hay muchas amenidades, áreas verdes, intercambios nacionales e internacionales. ¿Cómo es la experiencia de llegar a tu carrera? Pues mira, sí está bien padre la experiencia universitaria. O sea, yo creo que sí diría que fueron los mejores años de mi vida hasta ahorita, de decir, no te tienes que preocupar más que por estudiar y por disfrutar, ¿no? O sea... el TEC te maneja muchas amenidades y muchas actividades extracurriculares. Por ejemplo, maneja desde clases culturales, clases deportivas, maneja grupos representativos, maneja grupos. Por ejemplo, si tú quieres formar tu grupo de videojuegos o de gente que le gustan los videojuegos, pues lo armas, ¿no? O maneja intercambios, maneja
pues todo ese tipo de cosas. Entonces, la vida universitaria yo creo que pues es de las mejores etapas. Lo que yo les recomendaría es disfrútenla, o sea, al final de cuentas solamente vas a estar, bueno, ojalá que sí, pero en ese tiempo solamente lo vas a vivir de una vez de esa forma. Sí. Entonces, disfrutarla, o sea... Si toman cursos de disrupción solo van a vivir una vez. Exactamente. Si no toman cursos de disrupción van a vivir como 4 veces. Sí. No, y al final de cuentas, a mí me gustó mucho mi etapa universitaria. Yo ya conocí un poquito, pues, el campus, el TEC. Entonces ya sabía un poquito sobre dónde estaban las cosas, pero de todas maneras el área de universidad era diferente. O sea, yo nunca había pasado por ahí, nunca había estado ahí. Y sí, al principio es mucha emoción de decir, es que me toca mi clase en no sé qué edificio y tengo que caminar hasta allá. Y entonces ya te encuentras a los... ¿Y tú bien qué estás? Y ya mucho relacionarte. ¿Qué otras cosas? Yo, por ejemplo, estuve en grupos representativos, que también es bueno, más bien en grupos estudiantiles, que también es algo muy importante. Acá yo tuve la oportunidad de ser parte de la Federación de Estudiantes, entonces es un poquito de hacer como política, campañas, propuestas, ver mejoras para tu campus, ¿no? Entonces esa parte está padre. También estuve la oportunidad de estar en clases culturales, hay pues de canto, de baile, de actuación, de música, de lo que sea. Estuve también en natación, estuve en atletismo, entonces ese tipo de actividades también pues te ayudan porque pues a veces tienes clase a las 8 de la mañana y vas a tener clase hasta las 2 del día, lo que sea, entonces pues tienes que aprovechar ese tiempo. La vida universitaria, la verdad es que siento que se complementa por todo lo que podrías tú hacer, no nada más de ir a estudiar y ya, porque estarías desperdiciando el dinero, que no es poco. Entonces es pues aprovechar todo lo que te puedes ofrecer. Desde, te digo, tuve la oportunidad también de irme de intercambio, entonces eso también creo que pues la vida universitaria, digo, no lo voy a volver a vivir otra vez igual, de irte de intercambio a algún lado y pues no preocuparte por el dinero, ¿sabes? De que tengo que trabajar o sino simplemente vas a estudiar, a conocer otras culturas, a estar pues conociendo pues de otras universidades, de otros profesores, de conocer otras maneras de vivir. Entonces eso pues también creo que solamente lo vives cuando estás universitario. Entonces no creo que haya personas que lo pues que no lo aprovechen, vaya, si ya lo tienes sería lo correcto aprovecharlo. Infraestructura pues es lo básico también para que pues tú puedas desarrollarte lo mejor que puedas. Entonces pues yo por ejemplo sí fueron de mis mejores años que estuve en la vida universitaria. La parte de infraestructura y más enfocada hacia la carrera, por ejemplo, yo lo viví mucho. Yo estuve en el Tecnológico de Querétaro 3 años y después en la Universidad Politécnica. Y sí hay un brinco abismal en la cuestión propia de la carrera, porque acá necesitas tableros para hacer tus circuitos, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues hoy es práctica, pero hay 2 tableros y es como de ¿cómo, güey? O hay práctica para torno, pero solo hay un torno para este grupo de 60 personas, pero hay 7 grupos más que van a hacer su práctica de torno, güey. O de lo que sea, güey, taladro, eso en la cuestión de ingeniería, güey. Para tu carrera, ¿qué laboratorios se necesitaban o qué infraestructura crees que es necesaria que las personas consideren que su universidad tenga antes de elegir esa universidad? Fíjate, para administración financiera yo creo que, podrías pensar que no hay cómo practicar eso, pero sí lo hay. Acá tenemos un laboratorio con estaciones de Bloomberg, que si la gente no lo conoce, son estaciones de la empresa Bloomberg que te dan en tiempo real la información de acciones. Incluso los relojes a nivel mundial están ahí, güey. Ajá. Justo para tú saber a qué hora cierra la bolsa de Nueva York, a qué hora cierra la bolsa de Tokio, Entonces, eran estaciones en donde tú podías, y obviamente eran gratis, bueno, ya vienen incluidas, vaya, de cómo ver las acciones, de ahí sacar información y extraer información tan fácil como en Excel de los precios de las acciones de los últimos 15, 20 años, ver el tiempo real de cómo hacer análisis técnico, que también es ver cómo se van moviendo las gráficas. Si no mal recuerdo, había como 15 o 20 estaciones, que cada una yo creo que sale como en $30,000 o algo así, la renta anual o algo así. Uh-huh. Entonces, pues ese es dinero que sí está, digamos, ahí invertido y que los alumnos lo podemos aprovechar. Y la verdad es que no es algo que alguien te enseñe a decir, yo te voy a enseñar a usar la clase de hoy, Bloomberg. No, eso es algo que tú te metes y le picas y le encuentras y hay maestros que te van diciendo, mire, vamos a bajar esto de Bloomberg y no sé qué. Pero ese es el laboratorio principal de la administración financiera, donde sí puedes desarrollar tú y conocer, te digo, desde la acción de Coca-Cola, de cómo cayó, hasta, no sé, el mercado de petróleo de los futuros de Arabia Saudita. Que no todas las universidades tienen. Que no todas las universidades tienen. Pero digo, al final de cuentas,
no, yo sé que no todas las universidades lo tienen, pero sí por lo menos un laboratorio con información económica sería muy válido y sería, si lo pueden a lo mejor valorar en su universidad, sí, pues úsenlo, ¿no? O considerar en las variables para elegir. Para elegirlo, claro. Ya para ir cerrando el podcast, amigo, hay una parte que a mí me encanta, es la parte emocional o la parte de crisis durante y después de la carrera. No sé si te pasó algún momento, güey. Platícanos sobre crisis. Yo personalmente la viví desde antes en saber elegir, durante la carrera sí será lo que es lo bueno y después pues al momento de elegir la chamba, ¿no? ¿Qué empresa, qué trabajo, etcétera, güey? ¿Tú cómo viviste esta parte de las crisis, de las emociones, güey? ¿Qué tanto afectó tu rendimiento académico? Que otra vez volvemos al sistema educativo, que no es tanto el problema la educación en México, sino el contexto en el que estamos viviendo, güey, que afecta tu desempeño. ¿Tú cómo viviste esta parte que no viene en tu plan de materias, güey, que lo vas a vivir, pero es evidente que te va a suceder, güey? Sí, fíjate que sí, muchas veces no te cuentan cómo vas a vivirlo emocionalmente, porque pues te cuentan nada más lo que cada quien lo va a vivir diferente, te cuentan lo que ve en tangible, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, al inicio también, yo creo que nunca me dice la pregunta de por qué estoy aquí o de me equivoqué. Pero sí de tantas cosas que te empiezan a abrumar con información y con pues con materias y todo eso, que pues a veces tienes que sacar la casta de pues, ver cómo puedo, porque mañana tengo 2 exámenes y un proyecto mañana, y la verdad es que el ritmo es muy intenso. Entonces, aparte de saber manejar y de, digamos, yo sé que a lo mejor tener el contexto familiar y personal en orden para que te puedas dedicar de 100% a la carrera es muy importante. No todo lo podemos hacer. Pero sí, yo creo que ese ritmo en donde ya entras a la carrera y estás intenso con proyectos, exámenes, de todo, ¿no? Parciales, o sea, al final de cuentas tienes que tener cierta organización para decir, y no estresarte de más, porque también eso, pues, ahorita hace poquito también hubo una como protesta por alumnos que estaban estresados. No mames. No sé si te acuerdas, en el ITAM. No supe, güey. Bueno, los alumnos se quejaban porque estaban demasiado estresados. Entonces, pues es algo que tú tienes que saber manejar. O sea, digo, no se va a acabar el mundo. A lo mejor sí tendríamos que ser un poco más flexibles, pero sí saber manejar esa parte del estrés, que yo creo que, pues sí, en un inicio no estás acostumbrado a lo mejor, pero sí ya, pues lo vas administrando. Ya al final de la carrera, cuando yo te digo que me enfermé y que ya no pude, digamos, terminar en el tiempo correcto, también vino una parte de decir, pues híjole, la preocupación de decir qué va a pasar, ¿no? Porque no pude terminar en tiempo, porque a lo mejor todavía me quedan materias, ¿cómo las voy a organizar? Es más dinero que a lo mejor voy a tener que, mi familia va a tener que pagar. Entonces, esa parte también, digamos que nadie te la cuenta, pero pues yo diría que no te estreses de más si no terminas en tiempo. Lo importante es que termines correcto y que te sirva a ti, ¿no? Sí. O sea, que le saques el mayor provecho posible, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Sí aproveché todo, sí cumplí con todo, a lo mejor, porque no todos son materias y calificaciones, son habilidades y cómo te desarrollas tanto con tus compañeros, con tus amigos, con tus profesores, o sea, al final de cuentas que desarrolles eso, yo creo que es más importante que los conocimientos que estás adquiriendo, porque actualmente, por ejemplo, en los trabajos, pues ya no ves, a lo mejor, ya ni siquiera ves lo que viste en Conta 1, ya a lo mejor son nada más habilidades de pensamiento crítico, de habilidades, de solución de problemas, que te han servido para también hacer relaciones, para tener relaciones correctas con tus compañeros, el saber hacer trabajo en equipo, el saber, tratar con profesores complicados a lo mejor, ¿sabes? Entonces, esa parte yo creo que nadie te la dice, pero sí es válido que tú a lo mejor te des cuenta que pues te va a pasar, ¿no? Y que no lo vas a poder evitar, más bien es saber cómo lo vas a tratar de organizar. Sí. Porque cada uno tenemos un contexto diferente y venimos de situaciones diferentes, pero al final de cuentas que tú digas, pues si me pasa esto o cuando me pase esto voy a tratar de hacerlo así o de a lo mejor administrarlo de esta forma o a lo mejor me lo voy a llevar más leve, no sé. El tener presente eso de cuando pues vas a tener complicaciones, porque no todo va a ser fácil. Hay una parte que a mí me gusta mucho, es la cuestión de pedir ayuda. En ese momento, yo no soy alguien que suele pedir ayuda y tú lo conoces, güey. Pero en la universidad siempre hay un grupo de algo que te ayuda cuando no te sientes bien. Y si no están los profes, y si no están los directivos, incluso cuando repruebas una materia, está bien cagado como si repruebas una materia, vas y justificas que no mereces reprobar, te aprueban, güey. ¿Por qué la universidad? Porque tuviste esa capacidad de ir a negociar que tú no necesitabas reprobar, güey. Y esa parte es bien interesante, muy poca gente lo conoce, güey.
Sí, fíjate que hay profesores que, pues, yo creo que se vuelven más que profesores. O sea, algunos se vuelven parte de tu familia, digamos, de alguna forma. O sea, porque un alumno, pues, por más que te dé las calificaciones, pero no es una calificación el alumno. El alumno es una persona que está en desarrollo y que va a crecer y que tiene que aprender. Y si tú le pones trabas y le dices, o lo frustras de decir, reprobaste, ¿no? O sea, no te va a servir de nada. Yo tengo una maestra que ya falleció, pero que fue para mí también un apoyo, porque pues te apoyaba y platicaba contigo y te invitaba a tomar el café a su oficina. O sea, al final de cuentas, ese tipo de profesores o de personas te ayudan mucho más que un profesor que nada más te da la clase y se va y entonces te pone la calificación, ¿sabes? O sea, como que el desarrollarte y saber que tienes un apoyo en la universidad, ya sea entre tus compañeros, entre tus amigos, entre tus profesores, o sea, es muy valioso más que el puro profesor, el puro compañero que nada más va a clase y aprueba todo, ¿sabes? Sí, hay una frase que a mí me encanta, que me hubiera gustado que me dijeran antes de entrar a la uni, que el conocimiento está 50% en el aula y 50% afuera, que es estos grupos, tus talentos, equipos representativos, ir a pedir ayuda, todos los... ¿cómo se llaman los? ¿Dónde estabas tú, güey? De los grupos estudiantiles. Grupos estudiantiles, todo el conocimiento. O sea, imagínate que el 50% de tu aprendizaje está fuera del salón, güey. En todas estas actividades. Si tú te estás centrando solamente en sacar buenas calificaciones, creo que te estás perdiendo el 50% del aprendizaje que la universidad te está, pues, regalando. Sería un desperdicio. Al final de cuentas, no estás aprovechándolo. Simón, platícanos ya para ahora sí ir cerrando el episodio, amigo. ¿Cómo es el campo laboral? ¿Cómo se visualiza desde inicio en carrera? ¿Cómo lo visualizas ahora ya con ciertos años en el ámbito laboral y con esta globalización que va cambiando rapidísimo? ¿Cómo te lo pintan en la uni? ¿Qué te recomiendan los profes, que son, pues, en teoría los expertos? ¿Y cómo lo ves ahora tú, güey, recomendándoles a la gente que está interesada en esta carrera? Sí, fíjate que yo justamente me decidí ya por finanzas cuando te platicaba que estaba entre las dos opciones, porque hay mucho más campo laboral. En finanzas te puedes dedicar... Bueno, el cliché un poco es que si eres de finanzas vas a estar en mercados financieros o en la bolsa, ¿no? O tienes que saber invertir. Y no necesariamente, hay muchas otras áreas. Puedes hacer finanzas corporativas, que es a lo que yo me he enfocado. Puedes estar en mercados financieros de hecho sales con una certificación de la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que es figura 2, que puede ser asesor. Ya si quieres operar tienes que hacer la figura 3, pero sales para trabajar en mercado de deuda. Mercado de deuda, puedes también trabajar en mercado de capitales, pero también puedes trabajar en mercado de derivados. Eso es, digamos, en la parte de bolsa. Puedes también trabajar en finanzas internacionales, que es un poquito corporativas y internacionales, para saber manejar operaciones en varios países. Puedes trabajar, por ejemplo, en investigación, en hacer modelos financieros para poder predecir un poquito las cosas. Puedes trabajar en banca, que muchos también enfocado a lo que muchos hacen, que es administración bancaria, poner sucursales, banca comercial, banca empresarial, banca personal. Te puedes dedicar también a otra área que es un poquito finanzas personales, que es, yo creo que es menos explorada, pero es el apoyar o asesorar a personas tal cual en manejar sus finanzas, en manejar un presupuesto, en manejar sus gastos, sus ingresos, todo eso. Yo creo que hay mucho más campo laboral en finanzas, entonces pues la gente que se decida por finanzas o por administración financiera puede tener todas esas opciones. Ya tú te vas a ir dedicando, digamos, o enfocando lo que más te guste. Yo, por ejemplo, pues me dediqué a finanzas corporativas. El mercado laboral es amplio, la verdad es que, bueno, gracias a Dios nunca me ha faltado el trabajo. Yo cuando te digo que tuve la oportunidad de hacer prácticas, pues entré directamente a Kellogg's. Entonces ahí digamos que ya yo salí ya con trabajo. Después me pasé a una empresa automotriz, después me pasé a una empresa alimentaria. Entonces digamos que la parte de finanzas siempre va a ser valorada en una empresa. Sobre todo porque justo con las herramientas tecnológicas que ahora hay, pues necesitas gente que la sepa entender y que la sepa manejar y que te sepa dar soluciones o propuestas. Entonces, eso es lo más valioso, creo que lo valoran las empresas. Pero tengo compañeros que trabajan en gobierno, en el área de finanzas, que trabajan en empresas internacionales, que trabajan en empresas familiares, que trabajan... Entonces, creo que el campo laboral es muy amplio y no te limita nada más a una parte muy particular, como por ejemplo no sé, ingeniería mecatrónica o ingeniería en general. Entonces, al final de cuentas, creo que tienes mucho ámbito, ya depende de ti, de a qué te quieras dedicar y a qué te quieras especializar. Claro, güey. Hay una parte que me gusta mucho en esta etapa del podcast, que es como recomendarnos algo. Ahorita tocabas la parte de finanzas personales, que creo que en la cultura mexicana es algo que no existe definitivamente. Aviéntate unos 2 consejillos de herramientas que puede utilizar la gente para sus datos.
no sé, güey, incluso hasta una plantilla de Excel que esté bien perra para organizar información, para llevar tus finanzas, para hacer pagos adecuados. Supongo que lo puedes aterrizar perfectamente para finanzas personales y ya lo has hecho, güey. Sí. ¿Qué haces tú personalmente que puedas recomendar a la gente para que haga tú desde tu experiencia laboral que tienes, güey, y desde la experiencia académica que has formado, güey? Pues mira, sí, no, las finanzas personales, he asesorado un poco a mis amigos y a mi familia justo para, pues porque muchas veces es como si fueras con un arquitecto y se le cae la casa, ¿no? Entonces sí, tienes que saber tú como financiero o administración financiera, saber manejar las finanzas. Yo los consejos que daría serían, bueno, en la cuestión de herramientas, a lo mejor pues que no le tengan miedo al Excel. El Excel pues es una herramienta que te va a ayudar y te va a dar mucha información. Entonces no le tengan miedo. Otra cosa que es pues obviamente que nunca gastes más de lo que ingresas, que puedas tener ahí también ese límite. Otra cosa que ahorres y ya que tengas ahorrado que inviertas. Entonces pues ya obviamente hay muchas opciones y ya a lo mejor eso es otra parte, pero simplemente que tú manejes tus finanzas o tu presupuesto, siempre que hagas presupuestos semanales o mensuales de tus ingresos y tus gastos y no digamos que lo respetes, que tengas esa disciplina. Y por otro lado pues que tengas a lo mejor el ahorro, ¿no? Que tengas un fondo de emergencia, que tengas pues igual algún fondo para tus planes o tus proyectos que quieras hacer y nada más pues que lo respetes, al final de cuentas que seas disciplinado. En esa parte, por ejemplo, de finanzas personales, he asesorado a algunas personas y me dicen, es que pues me cuesta trabajo o no tengo la herramienta. Yo, por ejemplo, literalmente lo hago desde una nota en el celular. Uh-huh. Entonces ahí pongo mis ingresos y pongo los gastos del mes y ya. O sea, tan fácil como eso y te puede servir y ya si quieres después agregarlo en Excel, lo que quieras, pero con eso es suficiente, creo yo. Okay. Sí, súper fácil. Con madre, güey. Y platícanos un poco para la gente que no te conoce, güey, ¿qué haces laboralmente? ¿Cómo es tu día a día en el área laboral, güey? Ahorita estás en home office, ya llevas bastante rato, estamos en el 2021, una circunstancia bastante rara. Pero ¿cómo es tu día a día, güey? Tu día a día supongo que no es solo llenar tablas de Excel, güey, sino claro, tomar decisiones. Platícanos un poco para la gente que no sabe cómo ejerce una persona de administración financiera, ¿cómo es tu día a día, güey? Sí, mira, yo por ejemplo caí en esta empresa estaba como contralor, digamos, de producción un poquito en la empresa automotriz. Ahora estoy como contralor de compras y llevo la parte, es una empresa internacional que lleva operaciones en todo el mundo. Yo llevo encargado Latinoamérica, entonces soy contralor del área de compras. El contralor es un policía, vaya, si lo ponemos en términos muy, muy, muy básicos, ¿no? Que es el medir y el revisar que todo se haga correcto, que todos tengan un sentido. Entonces yo, por ejemplo, llevo los indicadores del departamento de compras de toda Latinoamérica, que es Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Argentina, Chile y México. Okay. Entonces tengo mucha relación con estas personas de estos países, con brasileños, con costarricenses, con mexicanos, ¿no? Entonces mi trabajo es medir y cuestionar, medir los indicadores del departamento y decirles vas bien, no vas bien, tienes que irte por acá. Llevar a lo mejor las métricas, por ejemplo, por mis manos o por mi computadora, vaya, pasa el 60% del gasto de la empresa, ¿no? Porque es el budget y el presupuesto del siguiente año y pues el 60% son materias primas. Entonces, pues es el medir materias primas, cuánto cuestan, cuánto están en el mercado, por qué estamos comprando más caro, si un precio no hace sentido. Entonces es el validarles a los compradores que son muy especialistas en sus áreas, el decirle, ¿sabes qué? Aquí tienes que conseguir un mejor precio, o este precio está muy elevado, o este precio no tenemos contrato, o aquí vamos mal, o enfócate en esto, ¿no? Entonces es un poco de conocer toda la información, que tú pase por tu filtro de análisis y que después digas, ¿sabes qué? Tenemos que irnos por acá o por acá, o proponer, ¿sabes qué? Yo recomiendo hacer esto. Tú al final de cuentas no dependes de cómo le vaya al departamento, simplemente lo vas guiando y le dices, acá yo te recomiendo esto, yo te recomiendo acá. Y guiando también a los compradores porque mide sus indicadores, entonces con base en eso también ellos reciben sus bonos, sus salarios, entonces pues es algo delicado para que pues tú lo hagas correctamente, pero al final de cuentas es manejar información, analizarla y proponer soluciones, tomar decisiones, también decir, sabes que aquí yo creo que nos tenemos que ir por allá, nos tenemos que ir por acá y con base nada más en análisis de información. Eso es lo que hago ahorita. También tengo la parte que te digo que me gusta mucho hacer de evaluación de proyectos. Estoy empezando una empresa o una consultora de evaluación de proyectos de inversión, justo para la gente o los emprendedores que no tienen como ese sentido de saber si mi proyecto es rentable o no, claro, de saber si a lo mejor cuándo voy a recuperar mi dinero o de dónde sacar dinero, el asesorarlos en la cuestión de bajar capital de gobierno, bajar capital de bancos, de instituciones financieras,
y también darles un poquito, la intención es de asesoría o guiarlos en la parte de constitución de empresa con un abogado, de la parte de comunicación con una persona de marketing, la parte de contabilidad con un contador que les lleve su día a día. Yo voy a estar encargado de la parte de finanzas, entonces es otro proyecto que traigo ahí y que quiero pues también que se desarrolle como para que sea pues un hobby que lo haga yo al final de cuentas rentable. Entonces esa parte me gusta mucho y como que convivo con esas dos partes ahorita para pues hacer finanzas, digamos, de una parte más integral, que no nada más sea pues ver números y Excel. Claro, güey. ¿No? Chingón. Pues bueno, güey, muchísimas gracias. Una vez más, salud, Estela. Recuerdan patrocinarnos. Y pues gracias, güey, una vez más por toda tu experiencia, tu aportación, güey, tu tiempo que estás aquí con nosotros. Si tienen alguna duda, te pueden contactar a través de Disrupción, güey. Sí, claro. Un mensajito y, hey, wow, aquí está este pedo y aquí sucedió esto. Recuerden enviarnos todas sus dudas a la página de Disrupción. En la descripción del episodio está. Y esperemos que quede chido para YouTube y mandarlo en video. Y pues nada, güey, ¿alguna otra cosa que se te...? No, muchas gracias, amigo, por invitarme. Sabes que te quiero mucho. Sabes que pues me da mucho gusto este proyecto que estás emprendiendo, que me gusta apoyar. Cualquier duda que tengan en cuestión de la carrera, pues que yo les pueda apoyar con mucho gusto a través de ti. A lo mejor lo podamos hacer. Un consejo a lo mejor nada más que quisiera dar es no tengan miedo, ¿no? Al final de cuentas, cuando estás en esa etapa de decidir, es mucho miedo y no qué va a pasar, y si me equivoco, no pasa nada. Sí. O sea, equivóquense y ni modo, pues la vuelven a empezar. Pero sí, nada más como darles la confianza. Creo que administración financiera es una muy buena carrera si les interesa y si les gustaría como esa parte que les platiqué todo. Creo que les puede ayudar y sí va a haber dónde trabajar, sí va a haber dónde desarrollarse, y si no, pues se lo inventan, ¿no? Al final de cuentas, pues hay muchas ahora maneras de hacer aplicaciones o de hacer negocio, lo que sea. Entonces, si les gusta y les apasiona eso, pues que se dediquen a eso y van a encontrar la manera. Si te apasiona, creo que lo vas a aprender a hacer rentable, ¿no? Entonces, nada más eso, pues que no tengan miedo. Y de tu parte, pues muchas gracias, amigo, por invitarme. Estoy muy contento de venir a compartir contigo. Salud. Y pues nada, nos vemos el siguiente episodio. Chao.